Mas el Señor, hermanos, les dijo, ¿verdad?, que el día de su venida, hermanos, nadie sabría la hora, hermanos, ¿verdad?, ni el día de su venida, dice, ¿verdad?, ni aun los ángeles del cielo sabrán, ¿verdad?, la venida, sino solamente, ¿verdad?, mi Padre. Y el Señor, hermanos, les dio, ¿verdad?, algunas claves acerca de su venida. Aleluya, ¿verdad? Les dijo, hermanos, que serían, hermanos, como los días, ¿verdad?, de Noé. Le dijo, ¿verdad?, que serían, hermanos, como los días de Noé. Y para mí, hermanos, fue muy interesante, hermanos, por la razón, ¿verdad?, que en los días, hermanos, de Noé, lo que había, hermanos, ¿verdad?, era, hermanos, un grande, ¿verdad?, avivamiento en los tiempos, ¿verdad?, de Noé. Lo que había, hermanos, era una explosión, ¿verdad?, de música en los tiempos de Noé. Lo que se estaba habiendo allí, hermanos, era una música tremenda. Dice que de tal manera, hermanos, ¿verdad?, que los hijos, ¿verdad?, de Dios comenzaron a llamarse, ¿verdad?, del nombre de Jehová. Había un grande, hermanos, avivamiento. Pero lo que me llama la atención, hermanos, y vamos a ver, ¿verdad?, qué tan genuino, ¿verdad?, era ese grande avivamiento que había en los tiempos de Noé. Y todos sabemos, hermanos, que Dios es el creador, ¿verdad?, de la música. Y en su creación, hermanos, angelical, se distinguió un ángel, hermanos, que era netamente musical, así como lo es el ángel Gabriel. Es el ángel, hermanos, netamente, ¿verdad?, mensajero. También así como lo es, hermanos, el ángel Gabriel, que es el ángel netamente guerrero. Pues así también, hermanos, en la creación, ¿verdad?, había un ángel netamente musical en la creación. Y ahí, hermanos, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Ezequiel 28:13, nos narra, hermanos, ¿verdad?, sobre la creación del ángel musical. Vamos a Ezequiel, hermanos, capítulo 28. Gloria a Dios. Y allí, hermanos, ¿verdad?, vamos a ver cómo es que nos narra, ¿verdad?, acerca de la creación de este ángel musical. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 28, verso 13. Dice así, hermanos: en Edén, en el huerto, dice, de Dios, estuviste toda, dice, piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisolito, únice y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Y los primores, dice, de tus tamboriles y pífanos estuvieron, dice, apercebidos para ti en el día, ¿verdad?, de tu creación. Nota, hermanos, aquí, ¿verdad?, cómo era su vestidura. Su ropa, hermanos, era una ropa, ¿verdad?, preciosa, hermosa. Pero se distingue, hermanos, lo siguiente. Dice: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercebidos para ti en el día, dice, de tu creación. Y vemos aquí, hermanos, cómo fue, ¿verdad?, criado este ángel, hermanos, musical. Y vemos, hermanos, que su ropa, hermanos, su vestidura era una ropa hermosa, hermanos, y muy bonita, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, también nos da otro rastro en Isaías 14, verso 11. Nos da un rasgo, hermanos, de instrumentos que tenía en sí mismo en las vestiduras este ángel. Aleluya. Ya después, hermanos, ¿verdad?, de que Satanás se reveló allá, hermanos, en lugares celestiales. En Isaías capítulo 14, ahí nos habla, hermanos, qué tipo, ¿verdad?, de instrumentos tenía consigo este ángel, hermanos, musical. Isaías capítulo 14, verso 11, hermanos. Dice la palabra de Dios: descendió al sepulcro, dice, tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama, dice, y gusanos, dice, te cubrirán. Dice, ¿verdad? Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Vihuelas, hermanos, representa, ¿verdad?, las arpas. Si ponemos atención, hermanos, vemos en estos dos versículos, ¿verdad?, de Ezequiel y en Isaías,
aquí, hermanos, tres tipos de instrumentos, ¿verdad? Habían tamboriles, habían flautas y también habían arpas. Bien, los tamboriles, hermanos, vemos que representan, ¿verdad?, todos los instrumentos de persecución. También, hermanos, podemos ver que las flautas representan todos los instrumentos de vientos, y las arpas, hermanos, representan todos los instrumentos, ¿verdad?, que son de cuerda, como vemos las guitarras, los violines y todos esos, hermanos. Y si bien, hermanos, anotamos estos tres tipos de instrumentos, componen, hermanos, todo lo que es una grande orquesta sinfónica. Hay cuerdas, instrumentos, persecución y todo, hermanos, tipo de instrumento de viento. La música, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que es un regalo de Dios, pero el ángel, hermanos, musical la ha torcido, y ese, hermanos, ha sido, ¿verdad?, el problema, el asunto con la música. Entonces, hermanos, es muy importante notar, ¿verdad?, porque en la palabra de Dios menciona, hermanos, que Jubal fue el primer músico en la tierra. Dice que él fue, hermanos, el primer, ¿verdad?, padre de todos los que tocan música. En primer lugar, hermanos, ¿sí saben qué significa el nombre Jubal? Significa, hermanos, arroyo que fluye. Es como un correr, hermanos, ¿verdad?, que fluye y fluye. Y lo que en los tiempos, hermanos, ¿verdad?, de Noé, lo que hubo, hermanos, fue una explosión, ¿verdad?, de música. Era como un fluir, hermanos, de música, pero con la característica, hermanos, que la música de Jubal no fluía, hermanos, hacia Dios. Así como la ofrenda, hermanos, de Caín no fue aceptable, ¿verdad?, delante de Dios, tampoco, hermanos, la música que se estaba tocando en ese entonces de Jubal no era aceptable, hermanos, ante Dios. Y eso, hermanos, fue una música que no, hermanos, fluía, ¿verdad?, hacia Dios. Y esa música, hermanos, que Jubal estaba produciendo, ¿verdad, hermanos?, y componiendo, solamente, hermanos, era, ¿verdad?, para complacer sus sentidos naturales y su sensualidad. Y es que, hermanos, ¿verdad?, vemos que la música, ¿verdad?, pues a quién no le gusta la música. Yo creo que a todos nosotros nos encanta, ¿verdad?, la música. Podemos, hermanos, dormir, ¿verdad?, con la música. Podemos, hermanos, levantarnos, ¿verdad?, con la música. Vemos que en todas las culturas, hermanos, ¿verdad?, y en todas las expresiones musicales, en todas, ¿verdad?, podemos ver que hay a todos nos encanta, ¿verdad?, la música. Y vemos, hermanos, ¿verdad?, que podemos ver, hermanos, que aquí, ¿verdad?, había un crecimiento en la música, pero no, hermanos, una música para glorificar, hermanos, a Dios. Era solamente, hermanos, una música que acompañaba, hermanos, su beber y su comer, sus fiestas, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, cómo utiliza el mundo la música en las fiestas, ¿verdad? La usan, hermanos, sencillamente para complacer, hermanos, sus sentidos, ¿verdad?, naturales y su sensualidad. Ya ve que cuando hacen una fiesta, hermanos, usan la música, ¿verdad?, pues para sentirse a gusto, ¿verdad, hermanos? Pues para su comer y su beber, hermanos. Así se utilizaba antes, hermanos, la música en los tiempos, ¿verdad?, de Noé. Pero vamos a ver, hermanos, porque saben que allí, hermanos, hay dos Enocs. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de un Enoc, hijo de Caín, y otro, hermanos, de Jared, en Génesis capítulo 4, verso 17. Y vamos a ver ahorita, hermanos, ¿verdad?, qué clase de música, hermanos, era la que se estaba tocando y produciendo en los tiempos de Noé, ahorita más adelante. Génesis capítulo, hermanos, 4, verso 17. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, Génesis 4, 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual, hermanos, concibió y parió Enoc, y edificó, dice, una ciudad, y llamó, hermanos, el nombre de la ciudad del nombre de ¿quién? De su hijo, ¿verdad?, Enoc. Aquí, hermanos, ¿verdad?, podemos
podemos ver, hermanos, que Caín llamó a su hijo Enoc consagrado. Eso es lo que quiere decir, hermanos, la palabra Enoc. Quiere decir consagrado. Y en Génesis, hermanos, capítulo 15, capítulo 5, hermanos, de Génesis, verso 18. Amén. Ahí vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Al otro Enoc, hijo de Jared. Ese, hermanos, es de la línea, ¿verdad? De Set, donde esa misma línea, hermanos, vienen, ¿verdad? Los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, hermanos, allí en Génesis 5, 18, y vivió, dice Jared, 162 años, y engendró a quién, hermanos. Dice, engendró a Enoc, ¿verdad? Aquí también, hermanos, dice que Jared engendró a un hijo, ¿verdad? Y le llamó Enoc. Y estamos viendo, hermanos, que a los dos se le llamaron Enoc consagrados. Con la diferencia, hermanos, que el hijo, ¿verdad?, de Caín no estaba consagrado, hermanos, a Dios. Pero vemos, hermanos, ¿verdad?, que su música no era, hermanos, tampoco, ¿verdad?, consagrada a Dios, sino que eran, hermanos, ¿verdad?, estaba consagrada, hermanos, a los placeres y al mundo. Su música, hermanos, fue simplemente, ¿verdad?, sensual, sencillamente, hermanos, para satisfacer sus apetitos carnales. Pero vemos, hermanos, que el otro Enoc, el hijo de Jared, ese, hermanos, sí era, ¿verdad?, consagrado solamente para Dios. Génesis 5:24 dice, hermanos, aquí nos dice, ¿verdad?, la razón por la cual, dice, ¿verdad?, caminó pues Enoc, dice, con Dios, y desapareció, hermanos, porque le llevó, ¿verdad?, Dios. Los dos, hermanos, ¿verdad?, vemos que se llamaban igual. Los dos se llamaban, hermanos, consagrados, pero uno, hermanos, fue consagrado, ¿verdad?, a los deseos del mundo, y el otro estaba consagrado, hermanos, solamente, ¿verdad?, para Dios. Vea, hermanos, lo que dice, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y esto, hermanos, ¿verdad?, esta es como una exhortación, hermanos, al pastor, ¿verdad?, de la iglesia en Sardis, que parece ser, hermanos, que su mensaje no producía la vida como hoy, hermanos, existe, ¿verdad?, predicar, hermanos, ese evangelio, ¿verdad?, diluyente. Este versículo, hermanos, ¿verdad?, vemos que está tremendo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 1, hermanos, de Apocalipsis capítulo 3. Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Fíjese, hermanos, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, dice, pero estás, ¿qué? Estás muerto, dice, ¿verdad? No hay espíritu en ti. Y eso es como describe, hermanos, ¿verdad? Así se escribía, hermanos, ¿verdad? Enoc, el hijo de Caín, hermanos, parecía que tenía nombre que vive, pero, ¿verdad?, estaba muerto espiritualmente, hermanos. Entonces estos dos Enocs, hermanos, vemos que eran muy distintos. Vamos a ponerles, hermanos, por una cristianos, ¿verdad, hermanos? Los dos se llamaban cristianos. Y vamos a ponerles así, hermanos, cuánta gente dice ser cristiana, hermanos, y están, ¿verdad?, metidas en las iglesias y están, hermanos, consagradas al mundo simple y para satisfacer, hermanos, sus sentidos, ¿verdad?, naturales, y les encanta, hermanos, ese evangelio, ¿verdad?, sensual, que nada más, hermanos, les satisfacen sus sentidos de ver, de tocar, hermanos, y de sentir. Pero vemos, hermanos, que la otra línea, ¿verdad?, del otro Enoc, ese, hermanos, dice, ¿verdad?, que caminó, hermanos, todos los días, ¿verdad?, con Dios. Dice que vio, hermanos, todas las corrupciones, hermanos, del mundo. Pero Enoc, hermanos, el hijo, ¿verdad?, que viene de la descendencia de Set, hermanos, pudo ver, hermanos, toda la corrupción que había allí. Pero él, hermanos, se consagró solamente para Dios. Él dijo, hermanos, mi música, mi ser, todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda hacer, dice, va a ser solamente, hermanos, consagrado para mi Dios. Su música, hermanos, ¿verdad?, era consagrada solamente, hermanos, para Dios. Y es que el apóstol Pablo, hermano, nos dice, ¿verdad?, en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 1, que presentéis, hermanos, vuestros cuerpos, sacrificios, vivos y santos. ¿Para quién, hermanos?
para Dios. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Es tener ese sentir de que todo vuestro ser, hermanos, todo, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos, todo, hermanos, sea, ¿verdad? Consagrado. Amén. Para nuestro Dios. Aún, hermanos, ¿verdad? Nuestra música, todo lo que nosotros podamos producir, hermanos, sea, ¿verdad? Para nuestro Señor. Y los cristianos, hermanos, somos llamados, ¿verdad? Para ser santos, exclusivos, consagrados, hermanos. ¿Para quién? Para Dios. No podemos, hermanos, ¿verdad? Tener un pie, hermanos, en la iglesia y otro pie, hermanos, en el mundo. No se puede, hermanos, servir a Dios. Tenemos, hermanos, que definirnos muy bien, hermanos, qué es lo que nosotros, ¿verdad? Queremos hacer, ¿verdad? Servir a Dios o servir, hermanos, al príncipe, ¿verdad? De este mundo, que el Señor, hermanos, lo reprenda. Pero sin embargo, hermanos, hay muchos, ¿verdad?, que están viviendo así, hermanos, están viviendo, ¿verdad?, con un pie en la iglesia y un pie, hermanos, en el mundo. No se puede, hermanos, servir así. Tenemos, hermanos, que servir, ¿verdad?, al Señor, así como Enoc, hermanos, ¿verdad?, estaba consagrado solamente, hermanos, para su Dios. Aleluya. Amén. Y vamos aquí, hermanos, seguimos viendo, ¿verdad?, el linaje de Jubal. Y vamos a ver, hermanos, cómo era ese tipo, ¿verdad?, de música que se estaba cantando, hermanos, en esos tiempos de Noé. En Génesis 4:23, ahí vamos a ver, hermanos, qué tipo, ¿verdad?, de música era lo que se estaba tocando, ¿verdad?, que se estaba alabando en esos tiempos de Noé. Gloria a Dios. Capítulo 4, hermanos, verso, ¿verdad?, 23. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, ¿verdad? Dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada, dice, y Sila, oíd, ¿qué dice, hermanos? Mi voz, dice, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, dice, ¿qué varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe? Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, hermanos, dice 70 veces, 7, dice, lo será. Aquí, hermanos, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que este canto de Lamec, hermanos, reflejaban 4 mensajes. Podemos ver, hermanos, el número 1 está, hermanos, reflejando arrogancia. Número 2, hermanos, ¿verdad? También podemos ver que está reflejando venganza. Número 3, hermanos, refleja también, ¿verdad?, muerte. Y por último, hermanos, también refleja, ¿verdad?, autosuficiencia. Fíjense, hermanos, estos 4 mensajes, hermanos, que se estaba, ¿verdad?, cantando, hermanos, ¿verdad?, y produciendo en los tiempos, ¿verdad?, de Noé. Es algo, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, aborrece. Pero sin embargo, hermanos, en esos tiempos estaba, hermanos, cantando esa clase, hermanos, de música. Y vamos a ver, hermanos, cómo canta, hermanos, el mundo. Sabemos, hermanos, ¿verdad?, que el mundo canta, hermanos, de adulterio, de venganza, de muerte, de todo, hermanos. Jubal, ¿verdad?, cantaba de todo, hermanos. ¿Y qué es lo que hablan, hermanos, de todas las canciones, ¿verdad?, alrededor del mundo entero? Pues hablan, hermanos, ¿verdad?, de todo. El canto de Lamec, hermanos, expresa su arrogancia, su venganza, y también podemos ver, hermanos, que expresa, ¿verdad?, su autosuficiencia, ¿verdad? La gente del mundo, hermanos, podemos ver que eso es lo que está expresando, hermanos, en sus canciones. Pero una de las cosas, hermanos, también, ¿verdad?, que nos llama la atención es que también, hermanos, los artistas, ¿verdad?, cristianos, o que se hacen llamar, hermanos, cristianos, ya están también, hermanos, ¿verdad?, hablando, hermanos, de todo, ¿verdad?, lo que se les pega su gana. Muchos de ellos, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, que ya no están hablando, hermanos, ¿verdad?, del nombre de Jesucristo. Muchas veces, sencillamente, hermanos, se les está quitando, ¿verdad?, de sus canciones el nombre de Jesucristo, hermanos, y ya no las están poniendo, ¿verdad?, en sus canciones. Ya están hablando, hermanos, ¿verdad? Si usted escucha unos cantos, hermanos, que supuestamente, hermanos, son dirigidos a Dios, muchas veces usted piensa, hermanos, que están dirigidos, ¿verdad?, a una mujer, que están dirigidos, hermanos, ¿verdad?, a una mujer, o tal vez, hermanos, a un hombre. Y usted, hermanos, piensa que es una canción que es dirigida, ¿verdad?, para Dios. Pero no, hermanos, muchas de esas canciones están expresando, hermanos, ese tipo, ¿verdad?, de mensaje. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios también dice, hermanos, que el mismo Satanás se disfrazará, hermanos, ¿verdad?, como ángel de luz.
Y es que ese es un peligro, hermanos, ¿verdad? Que ahorita está, hermanos, ocurriendo en estos tiempos, porque el Señor dijo, hermanos, que serán como los tiempos de ¿quién? De Noé. Y hay que poner atención qué es lo que se estaba cantando en los tiempos, hermanos, de Noé. Había, hermanos, todos estos mensajes, ¿verdad? De arrogancia, venganza, muerte y autosuficiencia. Y la música, hermanos, es un elemento, hermanos, influyente, ¿verdad? De una manera, hermanos, poderosa para los seres humanos, que tiene poder, hermanos, para destruir, pero también, hermanos, tiene poder para bendecir, ¿verdad? A una persona. Y la música, hermanos, tenía una influencia poderosa en los tiempos y en la generación de Noé. La música, hermanos, en la generación actual es exactamente, hermanos, como en los días de Noé hoy. Y vamos a poner, hermanos, ¿verdad? Le ha pedido a mi hermano José, hermanos, que nos ponga, hermanos, un PowerPoint, ¿verdad? Quiero hablar, hermanos, acerca de unos géneros, ¿verdad? De géneros, hermanos, distintos, ¿verdad? Musicales, en los cuales hay, hermanos, ¿verdad? Hoy en día. No sé si lo puedo hacer grande, hermano. Pero ¿pueden verlo, hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿verdad? Tenemos lo que es el rock, pop, grunge, heavy metal, electrónica, punk, gótica, clásica, hermanos, instrumental, ópera, balada, salsa, cumbia, merengue, banda norteña, hermanos, y también tenemos, hermanos, ranchera. Y muchos, hermanos, de estos tipos de géneros, ¿verdad? Musicales, muchos de estos, hermanos, ¿verdad? Se están alabando también, hermanos, a Dios. Pero hay que saber, hermanos, de dónde vienen todos estos géneros, ¿verdad? Musicales. Y vamos a ver, hermanos, al siguiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Por los... el siguiente, hermanos, slide que va a poner nuestro hermano. También, hermanos, nos habla, ¿verdad? Acerca, hermanos, cómo afectan, ¿verdad? Estos géneros musicales en las personas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está, hermanos. Bien, hermanos, vamos a ver, hermanos, en los medios en los que los jóvenes, hermanos, escuchan, ¿verdad? Y oyen la música. Por ejemplo, hermanos, ahí en el slide, ¿verdad? Dice, los jóvenes, hermanos, pueden escuchar la música por medio de los iPads, por medio, hermanos, de computadoras, por medio, hermanos, de grabadoras, de guitarras, ¿verdad? O instrumentos. Ahí los jóvenes, hermanos, ¿verdad? Pueden tocar sus canciones en esos instrumentos. En conciertos pueden escuchar también, hermanos, ¿verdad? Su música, etcétera, hermanos. Y vemos, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes nosotros utilizábamos lo que era antes el cassette para escuchar música? Y cómo se ha estado, hermanos, ¿verdad? Aumentando la esencia de tal manera que los podemos escuchar por un CD player y luego un MP3 y luego ahora tenemos, hermanos, los teléfonos, ¿verdad? En los cuales pues ya los jóvenes, los muchachos pueden escuchar la música, hermanos, ¿verdad? Adecuada. Pueden escuchar toda clase de música, hermanos. Ya no hace falta comprar un CD para que escuchen la música. Ellos ya pueden solamente bajar la música en internet, hermanos, y escuchar, ¿verdad? La música. Y es que la palabra de Dios también nos dice, hermanos, que en los últimos días, ¿verdad? También se aumentaría, ¿verdad? La esencia. Pero la esencia, hermanos, sabemos que es buena, pero también, hermanos, puede ser, ¿verdad? Muy peligrosa. Especialmente porque los jóvenes, hermanos, ahorita, ¿verdad? Se la pasan, hermanos, ¿verdad? Con esos aparatos en los oídos. En la escuela, hermanos, se les puede olvidar la tarea, se les puede olvidar todo, pero lo que no se les puede olvidar, hermanos, es el teléfono. Y la razón, ¿por qué? Porque ahí siempre están escuchando, ¿verdad, hermanos? La música. Vamos al siguiente, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermanos, cómo influyen, ¿verdad?, los artistas en los jóvenes con su música. Una de las razones, hermanos, de cómo influye la música en los jóvenes, principal y primordialmente, son los artistas. Pero ¿qué artistas están de moda, hermanos?
La mayor parte de los jóvenes imita o quiere ser, hermanos, como el cantante que está de moda o que más le gusta, porque tal vez su música, hermanos, es movida, es interesante, o es simplemente, hermanos, porque los demás la escuchan. Y ellos también, hermanos, quieren imitar a los demás, pero una de las causas, hermanos, o influencias han llegado al extremo, hermanos, de querer, hermanos, de querer recurrir, hermanos, al suicidio, por lo que expresan, hermanos, en la letra de sus canciones. También, hermanos, repercuten en el comportamiento de los jóvenes de la actualidad, sus valores, el respeto y la educación, hermanos, que muestran. Entonces podemos ver, hermanos, cómo esta música, ¿verdad?, influyen en los jóvenes, ¿verdad? Y aquí, hermanos, estaba hablando, ¿verdad?, acerca de que hay jóvenes, hermanos, que recurren al suicidio. Fíjese, al escuchar, hermanos, todo este tipo, ¿verdad?, de música. Vamos al siguiente, hermano. Dice, influencias, hermanos, musicales. Las letras de muchas de las canciones, hermanos, pueden tener textos violentos, sensualmente, ¿verdad?, sugestivos, o de elementos, hermanos, preocupantes. Drogas, suicidios, muertes, satanismo, incluso, hermanos, comportamiento de enojos, ira, dolor, alegría, dice, frenesí o alteración. En los grupos, hermanos, en los cuales el elemento de cohesión es la música, las creencias se generan, hermanos, a partir de ella. Ella es la que determina, hermanos, la forma, ¿verdad?, de vestirse, de peinarse, de moverse, la forma, hermanos, ¿verdad?, también en hablar. Y este conjunto, hermanos, de creencias construye en la identidad, hermanos, de ese grupo de pertenencias. Aleluya, hermanos. Así, hermanos, que la música, hermanos, ¿verdad?, influye bastante, ¿verdad?, hoy en día en los jóvenes. Vamos al siguiente, hermanos, y vamos a ver, hermanos, cómo influye, ¿verdad?, la música en la imagen física. Y he puesto, hermanos, algunas fotos, ¿verdad?, para que usted pueda ver, pero vamos a ver, en los últimos años el comportamiento de los adolescentes se ve influido, ¿verdad?, por la clase de música que escuchan en cuanto a la manera, dice, de vestir, peinarse, accesorios, forma de hablar. Y el problema, hermanos, aparece cuando el adolescente, dice, comienza a estar recibiendo, dice, el mensaje a su mente sin ser percibido. De esta forma pueden surgir acciones xenófobas, violentas, caracteres introvertidos o pocos, ¿verdad?, asociables. Y aquí vemos, hermanos, como, mire, fíjese, hay gente, hermanos, que les gusta este tipo de música, por ejemplo, el rock, y usted va a ver, hermanos, su comportamiento. También, hermanos, va a ver, ¿verdad?, el vestir de cada joven. Fíjese cómo tienen los peinados, ¿verdad?, cómo se pintan, qué amuletos, hermanos, ¿verdad?, ellos llevan en sus manos. También en la forma, hermanos, de vestir. Por ejemplo, ¿verdad?, el que le gusta, hermanos, la música, ¿verdad?, grupera, pues ellos se ponen, hermanos, tejanas, ¿verdad? Vemos que se ponen sus botas, y vemos, hermanos, a unos adolescentes, ¿verdad?, que se comienzan, hermanos, a poner aretes en su lengua, en sus labios, y sus peinados, hermanos. Y cuando usted ve a esos jóvenes, hermanos, que actúan de esa manera, usted puede ver, hermanos, ¿verdad?, el tipo de música que ellos están escuchando. Pero también, hermanos, ¿verdad?, sin querer ellos están escuchando y recibiendo mensajes, hermanos, en sus mentes que producen este comportamiento, hermanos, en ellos. Vamos adelante, hermanos, el slide 6. Y artistas, hermanos, y grupos y bandas más influyentes, y estos, hermanos, ha puesto algunos pocos de ellos, pero sabemos, hermanos, que hay bastantes, ¿verdad?, hoy en día, hermanos, bastantes bandas, ¿verdad?, que están influyendo, hermanos. Por ejemplo, tenemos a AC/DC, tenemos también, hermanos, Michael Jackson, tenemos a Shakira, ¿verdad?, los Montes de, no sé de qué serán, y tenemos también, hermanos, el reggaetón, ¿verdad?, Don Omar. ¿Sabían, hermanos, que dicen, verdad, que Don Omar era un joven, creo que era un grupo, hermanos, de los jóvenes, fíjese, el que enseñaba, hermanos, la palabra a los jóvenes? Pero fíjese, hermanos, ¿verdad?, a dónde ha caído, hermanos, ¿verdad?, la fama, el dinero, el placer. Fíjese, ha caído, hermanos, ¿verdad?, a componer canciones, hermanos, que tienen, ¿verdad?, un mensaje, hermanos, para los jóvenes, ¿verdad?